Asco, y si no lo cree, pues ahí están los hechos. Basta compararlos para darse cuenta de que son más parecidos de lo que se imagina. Ricardo Anaya, el presidente nacional del Partido Acción Nacional, volvió a quedar retratado como un mentiroso, o por qué no llamarlo así, alguien que sabe manejar la verdad a su favor para que no suene tan aparatoso y nadie se enoje. Resulta ser que después de que el periódico El Universal publicara hace tiempo una serie de reportajes donde presuntamente Anaya estaba acusado de enriquecimiento ilícito, él y su familia, después de todo esto, comenzó un juicio en contra de este diario por parte del panista, en donde acusaba, obviamente, falsedad en los hechos. Después de una resolución emitida por un juez, Anaya salió a decir que la verdad triunfó al referirse que él es inocente, que ya hay una autoridad que se había manifestado a su favor, sin decir solamente un pequeño detalle. La resolución del juez dice claramente que hubo imprecisiones en el trabajo periodístico del Universal. Esto en ningún momento quiere decir que él está libre, ni tampoco que esta acusación lanzada por parte del diario es falsa en su totalidad. ¿Por qué lo decimos? Resulta ser que Anaya dijo que todo lo publicado por Universal, que obviamente ya acusó al gobierno y al PRI de estar detrás de estos señalamientos, dijo que ya había una investigación de fondo que había descartado esta posibilidad, lo cual no es cierto. La resolución del juez solamente dice una cosa, que hubo imprecisiones por parte del Universal y que le daba por orden judicial el derecho de réplica a Anaya, es decir, él podría defenderse ante el Universal a través de su primera plana para desmentir todo esto que se publicó. Esto no quiere decir ni que la investigación realizada por Universal es totalmente errónea, ni que el supuesto enriquecimiento ilícito de Anaya es falso, ni tampoco que lo publicado son invenciones o perjuicios en su contra. Anaya salió a decir lo contrario, salió a decir que la verdad triunfó, que él es totalmente limpio y que todos los ataques en su contra son solamente calumnias, solamente son descalificaciones, lo cual todavía no está dicho, ni tampoco está decidido. ¿Esto a qué nos recuerda cuando se trata de utilizar los hechos a su favor? ¿Se trata acaso que igual cuando las encuestas lo coloquen en una u otra posición, que ya lo hace por cierto, va a descalificarlas a su antojo? Resulta ser que en estos días también Andrés Manuel López Obrador volvió a dar de qué hablar y muestra de que su tolerancia puede llegar a ser en muchas ocasiones mínima. ¿Y a qué nos referimos? En esta semana se dieron una serie de eventos en donde estuvo presente el presidente de la empresa Kimberly-Clark de México, Claudio X González Laporte, quien, sin referirse abiertamente a López Obrador, dijo y habló sobre las amenazas del populismo y de quienes lo practican, sin, repito, mencionar a López Obrador, y ahí mismo también manifestó, en un libre ejercicio de expresión, su simpatía por el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, como posible candidato presidencial. Esto desató la furia de López Obrador, quien dijo a través de Twitter que Claudio X González Laporte es un salinista mega corrupto, y de paso recordó lo que fue su discurso durante muchos años. Dijo que fue uno de los perpetradores del fraude electoral de 2006 en su contra, cuando perdió la presidencia contra Felipe Calderón, donde, por cierto, las encuestas siempre lo colocaron en primer lugar, muy alejado de sus competidores, hasta que, pues bueno, el resultado, la diferencia fue entre ambos candidatos de solamente un punto porcentual, menos 0.86%. Así que no se confíe el observador si cree que las encuestas pues ya están dictando el futuro de aquí a 2018,
cuando faltan más de 240 días para la elección presidencial. Es decir, falta un camino largo por recorrer. Y ahora que hablamos de la encuestitis, resulta ser que esta misma semana se publicó una encuesta realizada por el diario El Financiero sobre la elección para jefe de gobierno en la Ciudad de México, donde hace unos meses, específicamente antes del terremoto del 19 de septiembre, todo parecía indicar que iba a ser para Morena un carro completo, es decir, un triunfo arrollador, en resumidas cuentas, un triunfo que nadie podría parar. Sin embargo, los hechos hoy han cambiado, y es que de acuerdo con esta encuesta realizada por El Financiero a través de Consulta Mitofsky, resulta ser que en caso de que el Frente Ciudadano por México, que conforman el PAN, el PRD y Movimiento Ciudadano, lograran convencer a Ricardo Monreal, el jefe delegacional en Cuauhtémoc, de ser su abanderado, resulta ser que las cosas ya no son tan fáciles para una posible candidatura de Claudia Sheinbaum, la delegada en Tlalpan. ¿Por qué lo decimos? Recuerdo con las cifras del financiero, Sheinbaum y Monreal estarían disputándose por apenas 1 o 2 puntos de diferencia en la jefatura de gobierno, y lo cual pues cambia mucho con la fotografía que vimos hace varios meses, donde incluso Morena llevaba hasta 10 puntos de ventaja sobre cualquier fuerza política, sobre la que fuera, el PAN, el PRD, el PRI, en alianza, sin alianza, con el candidato que fuera, Aurelio Nuño por el PRI, Xóchitl Gálvez por el PAN, Alejandra Barrales por el PRD, quien sea que le pusieran a Morena y quien fuera el candidato del partido de López Obrador, todos ganaban. Hoy, después de una serie de hechos que han cambiado por completo esta radiografía, ya no es tan seguro el triunfo de Morena, y además, esto ha encendido las alarmas dentro de la cúpula partidista de Morena. Es decir, los más allegados de López Obrador han optado por plantearle al tabasqueño la opción de que reconsidere que Claudia Sheinbaum sea la candidata a la jefatura de gobierno, pues Ricardo Monreal aún forma parte del partido, todavía no lo deja, ni tampoco ha confirmado su candidatura con el Frente Ciudadano ni con otros partidos que de inmediato le hicieron la invitación para que fuera su abanderado. Esto quiere decir que lo único que tendría que salir a hacer López Obrador, o la secretaria general Jacob Polensky, o el dirigente de Morena en la Ciudad de México, Martí Batres, quien sea, es decir, que el hecho de ser coordinador territorial, que ese es el puesto que ganó Sheinbaum en la encuesta pasada, no quiere decir que en automático se vaya a convertir en candidato, abriéndole la posibilidad a Ricardo Monreal para que posteriormente se pueda dar su abanderamiento. Esto quiere decir que, bueno, las decisiones tomadas por López Obrador y los demás miembros del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, pues podría reconsiderarse, lo cual nos vuelve a remitir a Ricardo Anaya, quien, por cierto, esta misma semana sufrió otra derrota en Coahuila, una de las elecciones más peleadas que llegó hasta los tribunales y que varios meses después terminó por ganar el PRI en una estira afloja entre el Tribunal Electoral, el Poder Judicial de la Federación y el Instituto Nacional Electoral, etcétera. Ahí Anaya, quien peleó con uñas y dientes para que el candidato fuera Guillermo Anaya, quien estuvo muy cerca de ganar la gubernatura, una diferencia, pues sí, no tan pequeña, pero tampoco fue tan amplia por parte de Miguel Ángel Riquelme del PRI. Sin embargo, hay que recordar que antes de que se definiera la candidatura en Coahuila, el que apuntaba incluso dentro de los propios coahuilenses era el senador Luis Fernando Salazar, quien de un plumazo, de la nada, fue bajado de la contienda y quien muchos aseguran habría tenido un resultado mucho mejor en el estado norteño para los blanquiazules. Sin embargo, Anaya nuevamente decidió poner a Guillermo en lugar de Luis Fernando, y pues aunque se fingió una unidad de partido, lo que es verdad es que la candidatura de Anaya Llamas estuvo manchada, siempre estuvo bajo duda, estuvo llena de señalamientos, lo normal en cualquier elección aquí en México y en el mundo. Sin embargo, pues resulta ser que le falló la selección de candidato a Ricardo Anaya, como al parecer le está pasando a López Obrador en la Ciudad de México, y pues bueno, al parecer no son tan distintos después de todo los dirigentes del PAN y de Morena, quienes además son antagonistas naturales, pero si los analizamos en el discurso son mucho más parecidos de lo que creen. Esto es Reporte Nivel 1, yo soy Santiago Soriano, esto fue lo más relevante de la semana y por favor disfruten su fin de semana. Hasta la próxima.
Gracias.